Yo desde muy pequeño he estado siempre con la afición de los insectos. Y ya de adulto estuve en el Amazonas bastante tiempo observándolo y colectando insectos. Entonces la idea es pues, transmitir algunos de los conceptos y de las experiencias que he tenido con ellos, ¿no? Vamos a tocar hoy sobre todo el tema, pues, los insectos que son más perjudiciales en cierto modo. Como sabéis, el medio ambiente se está degenerando de una manera brutal y la mayor parte o la mayor culpa de ese deterioro la tenemos nosotros, ¿eh? Si no hay salud ambiental, nuestra salud es muy precaria, tanto desde el punto de vista médico como social, como económico. Por eso es importante centrarnos un poquito en uno de los factores pues, más primordiales, que son los insectos. Los insectos constituyen uno de los organismos más importantes, no desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo en la mayoría de los ecosistemas. De hecho, no sé si habéis oído el problema que hay actualmente con las abejas. ¿Sabéis cómo está el problema de las abejas? Por las radiaciones de... No, o sea, por la las contaminación. abejas... ¿Cómo? Se descontrolan, están un poco descontroladas. Que las colonias están desapareciendo. Claro. Pero es que en parte la culpa la tenemos nosotros porque no sabemos utilizar adecuadamente los medios con los que contamos. Entonces, por ejemplo, los monocultivos en Estados Unidos empezaron a darse cuenta de ese problema porque los americanos son como son, exagerados para todo. Entonces, por ejemplo, tienen extensiones kilométricas de monocultivos. Entonces ellos, para poder acelerar un poquito la polinización, ¿qué es lo que hacen? Alquilan colmenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las colmenas que están limitadas a unos monocultivos, está demostrado científicamente, y la experiencia así lo ha confirmado, que la reina pues suele durar la mitad del periodo que suele vivir una colonia que se ponga en un entorno natural, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que los monocultivos, apoyado también con la utilización de las semillas transgénicas, debilita el poder inmunológico de las abejas y cualquier factor medioambiental pues la está liquidando. Incluso, habéis oído vosotros lo de los transgénicos. Sí. Los transgénicos dicen, no, estas semillas no tienen ningún problema, no son tóxicas. De acuerdo, no son tóxicas en ciertas concentraciones, pero un tipo de semilla. La unión de dos semillas diferentes, transgénicas, es un tóxico mortal para las abejas. Y eso es lo que no han tomado en cuenta. Y ahora, como su bolsillo se ha empezado a resentir, ahora es que se han puesto a ver que están desapareciendo las colmenas. Entonces es un factor primordial. Si la polinización, estamos listos. Lo que es, digamos, el bienestar económico, ahí nos vemos afectados todos de una manera. Luego está el factor, como he dicho, médico. ¿Cuáles son, digamos ya, los vectores principales dentro de los insectos que nos pueden afectar bien directamente o bien indirectamente? Los vectores principales que hay hoy día son los dípteros, que transmiten cantidad de enfermedades a nosotros. Pero es que para la agricultura, los vectores principales son los mósteros, las cigarras y también, de otra manera, los coleópteros. Entonces, fijaros, dentro de los insectos, el orden más abundante, bueno, de por sí los insectos constituyen el 80% de todas las especies que tenemos en el planeta, el 80%. Y dentro de los insectos, los coleópteros constituyen por sí solos el 40% de todas las especies. ¿Por qué? Porque los coleópteros, ya os digo, con esa variedad, son 370.000 especies las que hay catalogadas, pues con esa diversidad, imaginaros que están adaptadas a todos los entornos. Y esos son uno también de los factores que afectan a la economía del ser humano. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar del daño que se está produciendo en las palmeras aquí, sobre todo aquí en Granada? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis visto? Sí, llevamos a clase algunos vivos. Bueno, aquí tenemos uno y lo tenemos ya desde hace tiempo, una hembra. ¿Vosotros sabéis el último trabajo que hicieron en Salobreña para ver cómo estaba su periodo de actividad? En una palmera, fijaros lo que voy a decir, una palmera de 2 metros de altura, de 80 centímetros, consiguieron 300 capullos. 300 capullos que estaban haciendo la metamorfosis.
pero es que consiguieron 53 larvas activas, ¿eh? Y 57 capullos ya abiertos. Eso sin contar los huevos que eso no lo vieron. En una sola palmera. Imaginaros las dimensiones del daño que está produciendo el Rhynchophorus este, ¿eh? Y sabéis que este es asiático. También por la avaricia, no se conformaron con traer 5 o 6 palmeras, sino que trajeron 1 tonelada de palmeras. Entonces le dieron pie a que este escarabajo completara unos desarrollos pues factibles para él. Es más, sabéis que este bicho, en el entorno que vivía, Sumatra, Borneo, todas esas zonas, pues las condiciones ambientales pues, son diferentes aquí. Pero esta especie, los adultos convivían con las demás fases de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa cuando llegaron aquí? Pues que pensaron, no, este bicho aquí, cuando llega aquí con estos fríos, se muere. ¿Sabéis lo que hace? Esconderse, ¿no? Sí, haciéndolo... Se mete dentro de... Se mete dentro y como dentro, cuando se están alimentando las larvas, produce una fermentación por la descomposición de la médula, hace un calor y la temperatura que tiene dentro son 30 grados. Por eso tú ahora talas un árbol y te encuentras el adulto, capullo, larva, guau y todo. Y el bicho ha dicho, La gloria. esto es la gloria. Ah, yo pensaba que el bicho, el adulto, no estaría dentro. No, Sí. normalmente no. Aquí En sí, su ¿no? entorno. Aquí ha dicho esto, vamos a solucionarlo. Y ha visto la manera Claro, cómo evitar la disminución de la temperatura. ¿Sabes? Fijaros lo que es la adaptación a un entorno diferente. Cómo este bicho está aquí, fue introducido, empezó aquí en la costa. En España introducción por la zona de Motril y Almuñeca y toda esa zona. Y entró en los 89. Y ahora están agobiados porque no logran controlarlo. Los procedimientos son muy costosos. ¿Y depredadores naturales no pueden traer aquí? No, porque eso no es tan fácil. Tú puedes traer un La depredador, lagartijilla. mientras se adapta o no, lo mismo sale el tiro por la culata. Ahora os voy a fijar. Que es muy arriesgado traer Es depredadores, muy lo plantean muchas veces. ¿Vosotros conocéis la cochinilla acanalada? Bueno, esta la he cogido esta mañana aquí en el parque, está infectada. O de cerca guapísima, ¿eh? Es muy bonita. Bueno, muy bonita, para que sepa apreciar esto, ¿lo veis, Más no? raro que la hostia. ¿Pasarlo a mí? Sí, pasarlo, si hay aquí, está el parque lleno. Perdona, habías dicho que era mediante la fermentación de lo que La difería fermentación, dentro claro, de... normalmente de la madera que muchas come larvas llevan asociaciones con hongos y como no pueden asimilar la celulosa y todo el tipo de vegetal, ellos Hay una hormiga emiten, también que hace gases con un hongo y lo cultiva. Puede hacer. pero eso es aparte, esa la va a ver aquí ahora. También la tiene. Esto que- pupas. No señor, lo que Ah, estáis la viendo cochinilla. es la hembra, lo que veis Sí, blanco la grande. es un Cochinilla. saco. ¿Sabéis lo que hay en ese saco? Pues cerca de 600 huevos. Y esto puede tener 3 generaciones al año. De hecho, aquí podéis ver, yo esta mañana he conseguido, y hay varios tamaños. Y ojo, en los insectos es muy raro los hermafroditas. Este insecto es hermafrodita. Los machos son súper raros. ¿Eh? Entonces, fijaros, este bicho es australiano. ¿Eh? Australiano, y lo introdujeron aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es muy difícil de controlar. Afortunadamente, hay un coquinélido, ¿sabéis lo que son las mariquitas? Se llama Rhodolia cardinalis, que eso lo están produciendo en Valencia. Pero eso es de por ahí, ¿no? ¿Eh? De aquí, ¿no? La de cardinales, la que es redonda con... Los 7 Con los puntos cardinales. mariquita de los Siete no, las 7 puntos las de no, puntata. no tiene 7, esa es la 7 puntata. Esa es la 7 puntadas. Esa Tiene tiene, además, ahí tiene una variación más, cromática, más ¿sabes? rojo, más negro, ¿no? Sí, no tiene una coloración fija, ¿sabes? Pues ese bicho lo tiene contrarrestado, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces aquí se ponen a tratar esto, utilizan Cochinilla productos regular, sanitarios dicho. y lo que hace es que se cargan Canalado. al coquinélido. Y este bicho se muere un porcentaje alto, pero el resto no. Entonces a veces, ya os digo, a veces el problema lo tenemos nosotros con la mala utilización de los recursos que tenemos. haciéndose más resistentes a lo que Exactamente. Tú piensas que este bicho tiene 3 generaciones al año. 3 generaciones, 600 huevos hermafroditas, pues tiene ahí una bomba de tiempo. A ese bicho se puede adaptar de una manera increíble.
Yo lo O vi sea, a microscopio aumentado más raro que la hostia, ¿eh? Si yo es que no he podido Vamos a traer, verlo pues tengo un yo aparato, congelado. tengo un aparato ahí para tenerlo, pero yo no tengo móvil portátil. Y tengo un aparato ahí que podíamos ver una pantalla. Tengo yo congelados de eso y luego los veremos en el... Pues es que es la interesante, lupa, ¿no? Es muy interesante curioso. porque fijaros, se supone que esto solamente atacaba a los cítricos y aquí en el parque Se ataca estudia todo. todo lo que pilla, ¿eh? En la agricultura también. Hombre, la agricultura, si tú le das mano libre, lo que pasa es que la agricultura, su periodo, el periodo de la agricultura es más breve. Claro, claro, ahí, claro. ahí está la importancia de conocer el ciclo de estos animales para contrarrestar su desarrollo. Por ejemplo, si están utilizando Esto sería la nematodos crisálida. y ciertos parásitos, pero que solamente son susceptibles al ataque, ¿eh? En un momento de la fase de desarrollo. Tú tienes que saber su Ya, ciclo ya. para contrarrestarlo. Bueno, os voy a enseñar un crisomélido. ¿Eh? Los crisomélidos, ¿sabéis lo que son? No, son neurópteros. Los crisomélidos son uno de los principales, digamos, escarabajos que dañan a la agricultura. Se comen la hoja, pero se comen la hoja en la fase larvaria y en la fase adulta. Estamos Este- empezando ahora mismo a estudiar los grupos de insectos. Hemos mira. estudiado características generales y... Este, estamos os digo, poco a poco. lo he agarrado esta mañana. Este se llama Crisomeli, o sea, Crisonella cereali. Perdón, americana. Fijaros. Agarrar alguno y pasándolo, ¿eh? Ah, qué guapo. Una Esta es de belleza. Romero, la de Romero. Exactamente. La de Romero, qué Somali guapa. americana. Americana. Qué guapa. Ir pasando ahí, lo que pasa es que ya algunos están... Yo, de estos, no puede ser como el que... Sí, sí, se está comiendo como el que trajo romero. Nacho el año pasado, ¿no era también uno parecido? Nacho. Que, uy, se Ah, Este- chicos, cuidado. Qué guapo. Yo quería uno para mi cestario, no, que lleva por ningún lado. Tenemos de esos varios Pues aquí. aquí sí. tenemos, bueno, todo esto lo voy a sé dar que a Nacho su fue el que entorno. ¿Por dónde lo llevan? ¿Tú quieres alguno? ¿Por dónde lo pillan? Yo te doy para alguno. Esto es lo que pasa que se ve. Ya te digo, Está guapísimo. el problema de este escarabajo es que es pequeñito. El escarabajo de Romero. Sí, es muy pequeñito, pero si este escarabajo lo veis con una lupa binocular, os quedáis sorprendidos. Su coloración, Los colores que tiene que brillantes. dice que es un brillantes. cromatismo que parece que es un animal exótico. De hecho, yo creo que este bicho, la especie es americana, yo creo que es americana. Yo creía que era más chico todavía. No. Bueno, Bueno. las fotos los ves momentáneo en internet y parece más chiquitillo Es que todavía. tú por la foto, ese es el problema de ver las cosas en fotografía, no puedes calibrar el tamaño. Aquí tenemos ahora mismo uno que se llama Crisonella mentratis. Está en este tipo de menta. Y es del mismo tamaño, pero es verde brillante. En los sitios donde haya curso de agua y haya humedad, ahí está presente. Y es una belleza. Y como todos los crisomélidos, pues pone los huevos en el embés, rojito, y son, bueno, yo tengo ahí ya varios huevos puestos. Eso es del otro día también, que cogí unos El de la pocos. menta, como has dicho que era, Crisomeli. Mentratis o herbácea. Eso ya según Crisomeli, la... mentrati o herbácea. Crisonella mentratis o herbácea. Crisoneli, Pero es- Crisonella. Es una belleza, ¿eh? Está chulísimo. Este, El escarabajo de Romero. bueno, ya que estamos hablando de los escarabajos, pues vamos a hablar un poquito de lo que son los coleópteros. ¿Sabéis cuál es la familia más abundante y más dañina de los escarabajos? Los curculionios, que pertenece el picudo. Esos son, hay alrededor, Gorgojos, ¿no? ¿eh? Gorgojos, ¿no? El corgojo, vulgarmente le conoce al corgojo, se conoce como gorgojo. Gorgojo, curculiónido, es lo mismo. Lo que pasa es que no todos los Curculiónido. gorgojos tienen el rostro de esa Bueno, forma. la gran mayoría. Luego hay algunas subfamilias que tienen el rostro un poquito más pequeñito, pero son igual de dañinos. Entonces, vamos a ver, vosotros conocéis este, ¿verdad? El Romero. Polo. El rubano. Ah, ¿Sabéis lo que es?